Elías sintió que la vida, tal como la conocía, se había disuelto. Su divorcio no había sido una batalla campal, sino un largo y silencioso desmoronamiento. Dos personas que alguna vez se habían amado, se volvieron extraños, y el eco de la soledad que dejó ese vacío era ensordecedor. Elías, un hombre de rutina y de esquemas mentales rígidos, siempre había valorado el orden por encima de todo. Su matrimonio con Helena, una mujer espontánea y bohemia, había sido una colisión de dos mundos. Al principio, la fricción fue excitante. La impulsividad de Helena rompía la monotonía de Elías, y su calma le daba un ancla a ella. Se creían un equilibrio perfecto, una fuerza complementaria, pero con el tiempo, esa diferencia se volvió una fuente de conflicto. Helena, una fotógrafa de arte, buscaba constantemente la inspiración, salía a la calle a capturar la vida, a sentirla. Elías, por su parte, se quedaba en su estudio, obsesionado con la perfección de sus diseños digitales, con las líneas limpias y los espacios definidos. Las discusiones se volvieron constantes, no por infidelidades o grandes traiciones, sino por la simple incapacidad de entender al otro. La relación se volvió una celda para ambos, una jaula en la que sus almas se marchitaban lentamente. El final llegó una noche, cuando Helena, con una calma espeluznante, le dijo que ya no podía respirar. Me estoy ahogando, Elías-san, en tu orden, en tu necesidad de controlar todo. Él, incapaz de lidiar con el caos de sus emociones, no dijo nada. Simplemente la vio irse. El silencio que dejó fue más ruidoso que cualquier pelea. Por eso, cuando vio el anuncio de la casa en las afueras, supo que era el lugar perfecto. No solo era un cambio de paisaje, era una amputación quirúrgica de su pasado. La casa era un lienzo en blanco para su nueva vida. Elías había buscado refugio en la casa, un lugar donde el control era absoluto. Él había elegido los colores, los muebles, la disposición de cada objeto. La casa era la antítesis de su matrimonio en un espacio ordenado, predecible y sobre todo, vacío de la inconstancia de otra persona. Era el lugar donde la vida volvía a tener sentido. Pero la casa, en su silencioso y malévolo proceso, había comenzado a distorsionar su realidad, a romper las reglas que él había impuesto. El primer indicio serio de que su mente se estaba fracturando no fue una puerta movida o un pasillo más largo. Fue la aparición de un objeto que le revolvió el estómago. Una mañana, al entrar a la cocina, vio un carrete de película fotográfica sobre la encimera. Era un carrete antiguo, de los que usaba Helena, una marca que ya no se fabricaba. La piel se le erizó. Estaba seguro de que no lo había comprado, ni lo había traído. Buscó desesperadamente en los armarios, en las cajas, en el sótano, a nada, ninguna de sus cosas le pertenecía a ella. Era una imposibilidad, una violación a su nuevo y ordenado universo. La paranoia se intensificó. Elías comenzó a fotografiar la casa obsesivamente. Sacaba fotos de cada habitación, de cada pasillo, de cada ventana, con la intención de tener una prueba irrefutable. Sí, la casa cambiaba. Él tendría la evidencia, pero al revisar las fotos en su computadora, un escalofrío le recorrió la espalda. Las imágenes mostraban una casa normal, perfecta, tal como la recordaba. Las grietas que él veía en las paredes no existían en la pantalla. Las puertas estaban donde debían estar. La realidad que él vivía, la que sentía con sus propios sentidos, no estaba allí. ¿Estaba mintiendo su cámara o lo estaba mintiendo su mente? Una noche, se despertó sudando frío. La cama se había movido, pero no solo unos centímetros. Estaba en el centro del pasillo, bajo la luz de la luna, que entraba por la ventana. Elías se sentó, el corazón latiéndole como un tambor de guerra, miró a su alrededor. El pasillo se extendía oscuro y infinito. No había paredes a los lados, solo una negrura impenetrable. Se arrastró fuera de la cama, arrastrándose por el suelo, hasta que tocó algo sólido,
era la pared. La pared estaba allí, pero él no podía verla. Sus ojos, acostumbrados a la luz, habían sido engañados por la oscuridad. La casa, se dio cuenta, ya no solo alteraba las cosas, sino que alteraba su percepción de ellas. Ya no era un simple problema de física, era un problema de su propia sanidad mental. Elías retrocedió, gateando hasta que sintió la puerta de su habitación, que ahora parecía una entrada a una cueva. Volvió a su cama, temblando. La casa no era un simple espacio, era una entidad que se alimentaba de su miedo, de su soledad. Era una entidad que había descubierto que su mayor debilidad no era un fantasma, sino el miedo a sí mismo, a la locura, al caos que él tanto había intentado suprimir. Las alucinaciones se intensificaron, volviéndose más personales y crueles. Una mañana, Elías se levantó para ir al baño, pero se encontró con que la puerta de su habitación ya no daba al pasillo, sino a un estudio fotográfico. Era una réplica exacta del espacio de Elena. Las paredes, en lugar de ser blancas, estaban cubiertas de fotografías. No eran las fotos artísticas de Elena, sino imágenes de momentos de su matrimonio. No, una fotografía de su cena de aniversario, una de ellos riendo en el sofá, otra de un picnic en el parque. Cada foto tenía algo sutilmente perturbador. En la foto de la cena, Elías tenía los ojos vacíos, como si fuera una figura de cera. En la del picnic, el rostro de Elena estaba desfigurado, un borrón sin rasgos definidos. Elías sintió que el aire se le iba de los pulmones. Se acercó a las fotos, sus manos temblando. Notó que su reflejo en los marcos de cristal no era él, sino un fantasma, una figura pálida y distorsionada, como si la casa estuviera absorbiendo su esencia. Se apartó de las fotos, aterrorizado, y se dio cuenta de que el estudio se había vuelto un laberinto. En el centro, sobre un trípode, había una cámara antigua, una réplica de la que usaba Elena. Elías se acercó y miró por el visor. En lugar de su reflejo, vio a su exesposa, de pie en un campo, sonriendo y agitando la mano en señal de despedida, como si estuviera a punto de desaparecer para siempre. Un grito desgarrador escapó de su garganta. La casa ya no jugaba con los espacios, sino con sus recuerdos, con su culpa. Elías había querido que la casa fuera un refugio de su pasado, pero la casa se había convertido en el eco de sus fracasos. Al salir del estudio, volvió al pasillo, que ahora parecía una réplica del pasillo del apartamento que había compartido con Elena. Las paredes estaban pintadas del mismo tono de gris, y los cuadros de la pared eran los mismos que habían colgado allí. La casa, se dio cuenta, estaba recreando su pasado, reviviendo el trauma de su ruptura, y obligándolo a revivirlo una y otra vez. Elías se derrumbó en el suelo, sollozando. Se sentía como un títere en un teatro de marionetas, en el que la casa era el titiritero. No tenía control, no tenía escape. Llamó a su hermana, pero su teléfono no tenía señal. Intentó abrir las puertas, pero no O'Brien. La casa lo había atrapado. Pasaron los días, y Elías se volvió un espectro en su propia casa. No comía, no bebía, solo deambulaba por los pasillos que se reconfiguraban sin parar. Una mañana, se despertó en el sótano, en el mismo lugar donde había visto el cuadro. La pintura, que antes era una masa de colores oscuros, ahora era una representación de la casa. Pero no una representación de la casa tal como era, sino de un laberinto sin fin, con pasillos que se curvaban, escaleras que no conducían a ninguna parte, y habitaciones que flotaban en la oscuridad. Y en el centro del laberinto estaba él mismo, un punto minúsculo, perdido. Elías se dio cuenta de la verdad. La casa no estaba cambiando, él estaba cambiando. Su mente, destrozada por la soledad y la culpa, había proyectado sus miedos en la realidad. Y la casa, que antes era solo una casa, se había convertido en la manifestación de su propia psique fragmentada.
Él no estaba atrapado en una casa, estaba atrapado en su propia mente. Con una última pizca de lucidez, se arrastró hacia el cuadro, su único ancla en el caos. Con las manos temblorosas, tocó la pintura. Los colores se mezclaron bajo sus dedos. El rojo profundo de la pintura manchó su mano. Y de repente, sintió una punzada de esperanza. Si la casa era una manifestación de su mente, entonces él podía cambiarla. Él podía tomar control. Con su mano, extendió el rojo de la pintura, como si estuviera pintando un nuevo destino. Pero el rojo se volvió negro. Elías sintió que la oscuridad lo envolvía. La casa se encogió a su alrededor. Los pasillos se cerraron. Las paredes se derrumbaron. Se dio cuenta de que, por mucho que lo intentara, no podía escapar de su propia mente. Y en la oscuridad en el silencio, se unió a la casa. Se convirtió en parte de ella. Un fantasma, en un laberinto sin fin, atrapado para siempre en la cárcel de sus propios miedos. Si te gustan los relatos, no olvides suscribirte. Nos vemos en el video de mañana.